Hola amigos, estamos en Millas de Conocimiento. Hoy tenemos el solucionario de examen de admisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú 2020. Área, vocabulario y construcción oracional. Te saluda el profesor Enrique Milla. Recuerda suscribirte a nuestro canal para tener más novedades. Pregunta 1. Allí la tenemos. Tema: conectores lógicos. Antes tendríamos que responder la pregunta: ¿qué es un conector? La Real Academia nos dice: unidad lingüística que vincula semánticamente grupos sintácticos, oraciones o partes de un texto. Sin embargo, y pero son ejemplos. Veamos la premisa que nos dice: la empresa tenía problemas de seguridad. Hay un espacio allí para ubicar el conector. Seguía operando con total normalidad. Notamos que nos habla de problemas y luego dice seguía operando. Nótese que si tenía problemas no debía operar, pero lo hacía. Aquí claramente vemos que hay una oposición. En las alternativas, además, es un conector copulativo o aditivo y no se presenta esto. Aunque es un conector concesivo, indica un obstáculo, lo cual tampoco vemos en la premisa. Es decir, es un conector aclarativo o de equivalencia. Tampoco se trata de esto. No obstante, es un conector adversativo o de oposición. Y es lo que hemos encontrado. Respuesta entonces alternativa D. Pregunta 2. Allí la podemos observar. Tema: uso del léxico. Necesariamente, aquí vamos a tener que atender al significado de las palabras que se encuentran en las alternativas. Probemos con la alternativa A. Diría: los científicos recomiendan digerir agua para prever el cáncer de vejiga. Digerir es convertir en el aparato digestivo los alimentos en sustancias asimilables. Pero antes que digerir el agua, habría que ingerirlo. Mientras que prever es ver con anticipación, pero tampoco completa la idea de manera adecuada. Con la alternativa B, los científicos recomiendan absorber agua para eliminar el cáncer de vejiga. Absorber es atraer y retener respectivamente un líquido o un gas o vapor. Pero el agua no lo vamos a absorber, no somos esponja, ¿cierto? Y eliminar es quitar o separar algo, prescindir. Pero tampoco se trata de eso en el caso de una enfermedad. Con la C diría: los científicos recomiendan consumir agua para prevenir el cáncer de vejiga. Consumir significa utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. Y en este caso, el agua satisface una necesidad que es la sed. Prevenir: prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio, y la enfermedad es un daño. Por lo tanto, vemos que la C sí es correcta. Pero, ¿qué hay de la alternativa D? Probemos. Los científicos recomiendan beber agua para proteger el cáncer de vejiga. Beber es ingerir un líquido. Aquí da muy bien. Proteger es amparar, favorecer, defender, y no queremos defender el cáncer. Por lo tanto, queda claro que la respuesta es la alternativa C. Vamos con la tercera pregunta. Tema: uso de léxico. Al igual que en la pregunta anterior, vamos a analizar el significado de las palabras que están en las alternativas. Con la A diría: la falta de atención que padecen los niños desemboca al consumo de drogas.
Padecer es sentir física y corporalmente un daño, lo cual no se ajusta a este caso porque la atención no es algo físico, o salvo con su acepción, sufrir algo nocivo o desventajoso. Desembocar es entrar o desaguar y se aplica más a ríos. Concluir o alcanzar un desenlace es otro de sus significados, pero aquí no es necesariamente a lo que se refiere la pregunta. Con la alternativa B diría, la falta de atención que tienen los niños lleva al consumo de drogas. Tener es asir, poseer, mantener o contener. Tenemos 4 acepciones fundamentales. Llevar es conducir algo desde un lugar a otro alejado. Pero la falta de atención no es algo que se tenga propiamente y a los niños no se los lleva hacia el consumo. Con la alternativa C diría, la falta de atención que sufren los niños conduce al consumo de drogas. Sufrir es sentir un daño físico o moral, en este caso sería moral por la falta de atención. Conducir, transportar de una parte a otra, lo cual no se aplica. Guiar o dirigir. Dirigir sí daría. ¿Y qué hay de la alternativa D? La falta de atención que toleran los niños conlleva al consumo de drogas. Tolerar es llevar con paciencia. Otras acepciones son permitir o resistir, soportar. Pero esa falta de atención propiamente no es que la toleren o la soporten los niños. Y conllevar es sufrir, soportar, implicar, suponer y es sinónimo de tolerar. Por lo tanto, no completa adecuadamente. Respuesta alternativa C. Seguimos con la pregunta 4. Tema: supresión de oraciones. Aquí debemos ver cuál de estas 4 oraciones hemos de eliminar. Para eso, veamos que en la pregunta A nos dice, la papa y sus variedades son necesarias para el Perú. Nos habla de la papa y de sus variaciones. B. Los incas consumían las diferentes variedades de papa. Aquí vemos incas y nuevamente variedades. C. Las variedades de papa están sufriendo por las lluvias causadas por el cambio climático. Rescatamos los elementos, variedades y cambio climático. D. Las constantes lluvias están disminuyendo las cosechas de papa. Aquí resaltamos lluvia y papa. Si hasta aquí todavía no te has dado cuenta de cuál debemos eliminar, notaremos que en la A se trata del presente, B, pasado, C, presente y D, presente. Ahora sí, eliminaremos o suprimiremos la alternativa B. Seguimos con la pregunta 5. Tema: inclusión de enunciados. Se trata de que en la premisa debemos completar con una de las alternativas. Para este caso nos dice, marca la opción que inicie el siguiente fragmento. Hemos de colocarlo al principio entonces. En la primera oración rescatamos temas más controversiales. En la segunda oración, nota que habla de sendero, violencia y orientación. Y al final me dice que se refiere al Teatro Nacional. Con estos elementos, veamos las alternativas. A. Los temas sociales y políticos fueron tocados por la sociedad limeña en la década de los 80, pero tocados por la sociedad no indica esto en el texto. B. El Teatro Nacional tocó muchos temas prescindibles para la época. Espera, si fueran prescindibles, no los hubiera tocado. C. La discriminación política fue uno de los temas del Teatro Nacional. En la premisa no habla de discriminación. D.
Los temas sociales y políticos inspiraron al Teatro Nacional en la década de los 80. Esto sí se puede notar y así comenzaría. Respuesta alternativa D. Seguimos con la pregunta 6. Tema: referentes. Aquí una pequeña recomendación. Analiza el enunciado procurando comprenderlo antes de leer las alternativas. Recuerda que solo una es la respuesta y las demás distractores. Veamos entonces. Dice la premisa: marque la opción que contenga los términos referidos por las palabras subrayadas, y las he puesto de dos colores para poder diferenciarlas mejor. A los cristianos que se les denominaba santos a lo largo de su vida, se les inscribía en el canon o lista de santos reconocidos, llamado canonización. En este proceso, ¿a qué proceso se refiere? A la canonización. ¿De quiénes? De los cristianos. Entonces seguimos. En este proceso se establece la duda procesal de si el candidato ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico o si ha sufrido martirio por causa de la fe. La canonización se lleva a cabo mediante una solemne declaración papal de que una persona cuyas cualidades han sido comprobadas está con toda certeza contemplando la visión de Dios. Dice cuyas cualidades. ¿Cuyas cualidades de quién? De una persona. Hecho esto, ya tenemos la respuesta. Alternativa A. Este fue el solucionario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Vocabulario y Construcción Oracional 2020. Si este video te gustó, recuerda compartirlo con tus amigos. Suscríbete y dale clic a la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo. Se despide el profesor Enrique Milla. ¡Chao!